Hola, bienvenido a Spanish Input, un canal para aprender español. Yo soy Miguel y hoy vamos a hablar de las vocales y las diferencias entre las vocales del español y las vocales del inglés. Las vocales parecen un tema muy simple y de hecho algunos libros de texto te dicen que las vocales del español siempre suenan igual y que son muy fáciles. Incluso te dicen que suenan como algunas vocales del inglés, pero nada de eso es cierto. En realidad las vocales son una de las mayores dificultades, tanto en pronunciación como en escucha. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, en primer lugar, esto que ves aquí se llama un diagrama de vocales. La idea del diagrama de vocales es crear como un mapa de las diferentes posiciones de la lengua dentro de la boca. El sonido de una vocal depende de dos cosas. Primero, la posición de la lengua dentro de la boca. Y segundo, la forma de los labios. Empecemos con la posición dentro de la boca. El español tiene una vocal I. La I española se pronuncia con la lengua en el frente. Aquí está nuestra I. En el frente y arriba. Esta dirección representa el frente. Esta dirección representa atrás. Esto es hacia arriba. Y esto es hacia abajo. Entonces, la I española se pronuncia con la lengua hacia el frente y arriba. Y es una posición bastante extrema. Si tú subes la lengua solo un poquito más, deja de ser una vocal y se convierte en una consonante. Y ¿notas? Empieza a haber un poco de fricción. No queremos eso, queremos llegar justo antes de escuchar fricción. Al frente y arriba. Y esa es una posición extrema. Ahora, el inglés tiene una vocal similar que no es exactamente igual. El inglés tiene también una vocal que se representa con el símbolo I en una posición similar. También es en el frente y arriba, también es una posición extrema, pero no es exactamente igual que el español, porque la I inglesa suele ser un poquito más larga y suele terminar con una semivocal. Suele terminar con un glide. Por eso en algunos libros de fonética, esa vocal inglesa se representa con una I y una J. La J representa la semivocal. Vamos a hacerle una cola un poco más larga. Ahí. Mientras que la I española es solamente I. La I inglesa suele ser un poco más larga y termina con una semivocal, con un glide al final. Por ejemplo, en la palabra sí, vamos a escribirla acá. En la palabra sí, a veces escuchas un poquito de un glide al final. O por ejemplo en la palabra fleece. Dependiendo del acento del hablante inglés, puede ser más obvio ese glide. Es como un microdiptongo con un pequeño movimiento de lengua. Así que no son iguales. Vamos a tratar de que sean más o menos del mismo tamaño. Vamos a redibujar la I española. Vamos a hacer un círculo un poquito más grande para que lo puedas ver, porque quizás estás viendo este video desde tu celular o algo así. Bueno, entonces la I española, como en la palabra sí, es similar, pero no es exactamente igual a la I inglesa en sí. Sí. De hecho, en algunos acentos de inglés, por ejemplo, inglés de Reino Unido, el diptongo de esta vocal es un poco más obvio. Y cuando pronuncian say, es mucho más obvia la diferencia entre el inicio y el final. Ese glide al final, ese deslizante al final. Nosotros no tenemos en español ese glide al final. Es solamente una I pura. Ok, esa es una posición extrema.
Ahora, vamos a la siguiente posición extrema. La siguiente posición extrema es la lengua arriba y atrás. Esa es la U española. Vamos a ponerla aquí. La U española, como en la palabra tú. Esta es una posición bastante extrema porque la lengua está muy, muy atrás y muy arriba. En inglés no hay una posición tan extrema. En inglés hay una vocal similar, bueno, no exactamente aquí, vamos a ponerla más por aquí. Más o menos por aquí está la U inglesa. Y esta es la vocal, por ejemplo, de la palabra goose. Esta U inglesa tiene también, igual que la I inglesa, tiene como un glide al final, tiene como una semivocal. En algunas palabras es más obvio y en algunos acentos es más obvio. Por eso algunos libros de fonética la representan con una U y una W al final, una W al final. Y como te das cuenta, no la he representado en una posición tan posterior, tan hacia atrás, como la U española, porque la U española es bastante extrema. La posición es casi como si tú quisieras tragarte la lengua. Esa es la mejor descripción que puedo dar. U es una posición muy similar a la consonante G. Cuando decimos gusto, gusto. Desde la posición para la consonante G, la lengua solo baja 1 milímetro. Nada más. Casi no se mueve. Gusto. En cambio, en inglés, cuando tú dices goose, goose, la lengua está en una posición un poquito más adelantada, un poquito más frontal. No es una posición tan extrema como en español. Esta es una de las cosas que yo más tengo que corregir en algunos estudiantes. Tengo que recordarles que tienen que poner la lengua más atrás cuando pronuncian la U española. Ok, tenemos dos vocales. Vamos a hacer un ejercicio en el que vamos a ver las diferentes posiciones, frontal y posterior. Trata de hacer esto. Pronuncia I y después U, pero quiero que deslices tu lengua desde la posición de I hasta la posición de U. I, U, I, U. ¿Notas cómo tu lengua se mueve desde adelante hacia atrás? Ok, quiero que recuerdes eso. Inténtalo de nuevo. I, U. Es bueno estar consciente de la posición de la lengua porque esto nos va a ayudar a entender las siguientes vocales. Ok, siguiente vocal española. Está aquí abajo. Es la vocal A. Vamos a representarla con esta A. Esta posición no existe en inglés. Esta es la A española, como en la palabra gato. Gato. En inglés no existe esa posición. En inglés hay una posición frontal y un poquito más elevada, más o menos por aquí. Y hay una posición muy posterior, más o menos por aquí. Así que en inglés hay esta vocal que se representa con un símbolo que es una mezcla entre una A y una E. Y esta es la vocal, por ejemplo, de cat en inglés, o de apple, o de trap. Cat. Ok, esa es la A de cat. Y aquí atrás tenemos otra vocal inglesa que vamos a representar con una A manuscrita. Como te das cuenta, no es exactamente el mismo símbolo. Y esta A es posterior. Y es la A de la palabra inglesa father
o de la palabra inglesa palm. Yo sé que mi acento inglés no es muy bueno, pero estoy haciendo mi mejor intento por imitar la pronunciación del inglés americano. Ok, entonces, esta es otra de las grandes dificultades que tienen mis estudiantes, que a veces tratan de pronunciar una A española, pero terminan pronunciando una A, con la lengua más hacia adelante. Un truco muy simple para evitar esto es prestar atención a si la lengua está o no tocando los dientes inferiores. Si tu lengua está tocando los dientes inferiores, entonces lo más probable es que estés pronunciando una A como en cat. Es una vocal inglesa, no española. Si despegas un poquito la lengua de los dientes inferiores, tienes una mejor posibilidad de pronunciar correctamente la A española. Ahora, la A de father, en algunos libros de texto para aprender español, te dicen que la A española es igual a la A de father, y esto no es cierto. Porque la A de father, de palm, y también está en palabras como hot. Esta vocal se pronuncia con la lengua atrás. La lengua está baja, recordemos que hacia abajo del gráfico significa que la lengua está baja. Arriba del gráfico significa que la lengua está alta. Y lo mismo acá. La lengua está baja y está atrás cuando tú pronuncias la A de father. No es igual a la A española de gato. La A española de gato en realidad está a mitad del camino entre la A de cat y la A de father. Ahora, dependiendo de tu acento de inglés, es posible que para ti la A española suene un poquito más como la A de cat o un poquito más como la A de father. Pero en todo caso, no es igual. Y esto es muy fácil de demostrar. Voy a insertar aquí un clip de un podcast llamado Radio Ambulante. Vas a escuchar a unos niños gritando una palabra y dime qué es esa palabra. ¿Pudiste entenderlo? Vamos a escuchar otra vez. Ok. La mayoría de mis estudiantes con los que he hecho esta prueba, ellos me dicen que están escuchando papá, te amo, o algo así. La mayoría de mis estudiantes escucha esto. Pero lo que los niños están diciendo en realidad es hipopótamo. Escucha de nuevo. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que hayas estado escuchando una O española y que la hayas confundido con una A española? Esto nos demuestra que la vocal A no existe en inglés. La razón por la que tú escuchaste una A en vez de una O es porque el inglés tiene una A que está, por decirlo así, a mitad del camino entre la A española y la O española. La O española está aquí. Como te das cuenta, en este espacio no hay nada. El español no tiene ninguna vocal en esta esquina, pero el inglés sí. El inglés tiene una vocal A, y esta es la razón por la que para algunos estudiantes puede ser difícil escuchar la diferencia entre papá te amo, hipopótamo, o también entre otros pares mínimos como color versus calor, o bolsa versus balsa. Estos pares de palabras pueden ser difíciles de escuchar para algunos estudiantes extranjeros que aprenden español. Ahora, es cierto, es posible que a veces la A española de gato, dependiendo del contexto, suene un poquito más frontal,
y a veces suena un poquito más posterior. Por ejemplo, si yo pronuncio ya, si lo pronuncio rápido, mi lengua está elevada y está al frente para la consonante Y. Y por eso el sonido es un poquito más frontal cuando yo digo ya. Pero cuando yo digo ja, si lo digo rápido, ja, mi lengua está un poquito más atrás porque la es una consonante posterior. Así que el contexto, la consonante que está antes o después, puede cambiar un poquito el sonido de la A. Y por eso, algunos estudiantes extranjeros se confunden bastante y dicen, ¿por qué a veces la A española suena como si fuera la A de cat y por qué a veces suena como si fuera la A de father? Es simplemente porque varía un poquito, pero en realidad no es ninguna de estas vocales inglesas. En un momento vamos a explicar un poco más eso. Ok, ya hemos puesto aquí en el mapa, en el diagrama de las vocales, la O española. Esta es, por ejemplo, la O española de no. Y el inglés no tiene una consonante, una vocal exactamente igual. El inglés tiene una A como en hot. Y además de eso, en palabras como sport, hay una vocal así, como or. Esto que está aquí es una R al revés, representa el sonido de R en inglés. Como en la palabra sport, como en la palabra York, tienen esta vocal. Esa es la vocal más parecida que existe en inglés a la O española, pero en inglés americano siempre viene con una R después, con un sonido de R, como en sport, York, etc. Ahora, otra vocal que a veces confunde a los estudiantes de español, y de hecho es muy común, es en realidad un diptongo. Y el diptongo es O. El punto de origen es exactamente el mismo. La vocal O, como en la palabra inglesa no. Ahora, esta vocal en realidad no es una vocal pura, como la vocal española O, sino que es un diptongo. Un diptongo es básicamente dos vocales comprimidas en una sola sílaba. La vocal inglesa O empieza prácticamente en la misma posición que la vocal inglesa O, pero la lengua se mueve. Se mueve más o menos en esta dirección. Este símbolo aquí es como una herradura de caballo al revés y la lengua se mueve en esta dirección cuando un hablante inglés pronuncia O. Esto es más obvio en algunos acentos de inglés, menos obvio en algunos acentos de inglés. Y a veces la U al final puede casi desaparecer en algunas palabras. Así que el diptongo no siempre es muy obvio. Pero si tú prestas mucha atención, por ejemplo, una frase como Oh, no, don't, go, home. Tenemos esta vocal 1, 2, 3, 4, 5 veces. Tenemos aquí Oh, no, don't, go, home. Algunos libros de fonética inglesa, algunos autores fonetistas, representan este diptongo con una W al final. O, etcétera, etcétera. Pero en la mayoría de los diccionarios de inglés americano lo representan con una O y este símbolo que es como una herradura de caballo al revés. Así que eso es lo que vamos a usar aquí. Pero a veces en mis videos yo sí lo he representado con una O y una W. Así que es un diptongo,
No es un diptongo súper obvio porque el movimiento del diptongo es muy pequeño, pero es un diptongo. Y es una de las características principales del acento gringo, sin ofender. Cuando nosotros tratamos de imitar un acento gringo, una de las primeras cosas que hacemos es cambiar todas las O por O. Por ejemplo, si yo quisiera imitar un acento gringo, yo diría, ¿dónde está el norte? Siguiente vocal española es la vocal E. Aquí está la vocal española E. Ahora, como te das cuenta, las vocales españolas forman una figura bastante simétrica. Tenemos una A que no está en el frente, no está atrás, sino que está en la línea central. A. Tenemos una I que está muy al extremo, muy al frente, muy arriba. Tenemos una U que está muy atrás, muy arriba. Y tenemos estas dos vocales que están con una altura media. E como en C y tenemos O como en no. Estas dos vocales están a la misma altura, solo que una está en el frente y la otra está atrás. Y una vez más, tú puedes hacer la prueba y pasar de una E a una O. O. Y puedes notar cómo tu lengua viaja desde el frente hacia atrás, manteniendo una altura media. En cambio, si tú haces I, puedes sentir cómo tu lengua se mueve a lo largo del frente y luego se centraliza abajo. La lengua está bajando. Lo mismo si tú pronuncias tú sientes como tu lengua empieza atrás, arriba, y termina abajo en el centro. Hay dos vocales inglesas que son bastante parecidas a la E española, pero no son exactamente iguales. La primera de la que vamos a hablar es la vocal inglesa E, como en la palabra inglesa dress. Dress, bet, set, son palabras que contienen esta vocal. En algunos libros de fonética, esta vocal inglesa se representa con esta E. Se llama E abierta el símbolo. Pero en algunos diccionarios se usa este símbolo, el mismo símbolo que usa la E española. Pero no es exactamente igual a la E española porque la E española se pronuncia con la lengua un poquito más arriba, mientras que la E inglesa se pronuncia con la lengua un poquito más abajo. Y esto es un problema que uno de mis estudiantes tiene con frecuencia. Cuando mi estudiante trata de pronunciar esta frase, así es, mi estudiante con frecuencia pasa de la I española a una E inglesa. Y él pronuncia así es, así es. Y yo tengo que recordarle, por favor, no bajes tanto la lengua. La lengua debe estar con una altura media. Así es, así es. No, así es, así es. ¿Ok? Así que esa es una vocal similar, pero no igual. Ninguna vocal española existe en inglés. Yo sé que esto no es lo que te han dicho los libros de texto, pero es la realidad. Ninguna vocal española existe en inglés. Ok. Otra vocal inglesa que también se parece un poco a la E española es un diptongo. Y ese diptongo empieza más o menos en la misma posición que la E española y termina más o menos en esta posición. Se mueve la lengua en esta dirección. Y puedes escuchar este diptongo, por ejemplo, en la palabra, no tengo mucho espacio aquí, así que lo voy a escribir acá, en la palabra face. Esto en sistema fonético, en símbolos fonéticos, sería face.
Como te decía, esta vocal no es exactamente igual a la E española porque es un diptongo, tiene un pequeño glide al final. E. Por ejemplo, compara la palabra española café, café. No hay ningún diptongo al final. Pero si yo lo pronuncio al estilo inglés sería café, café. Hay un ligero glide, una ligera deslizante al final. Y en español no tenemos eso. Así que estas son dos vocales inglesas que pueden causar confusión a alguien que está tratando de hablar español. A veces vas a pronunciar una E como en dress y a veces vas a pronunciar una A como en face. Son errores de pronunciación bastante comunes.